Bienvenido, bienvenida al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos alegra tu compañía, sea que te hayas unido a través de la televisión, de YouTube, Facebook o por audio. Esta es una maravillosa oportunidad para estar en comunión con Dios. Sí lo es. Si estás en las redes sociales, comparte este estudio con otros, invitándolos a que vean este repaso de la lección. Claro. Sabemos que hay muchos repasos, pero estimados, el de la Voz de la Esperanza es un repaso que se ha hecho con mucho amor para ti y para honra y gloria de Dios. Amén. Y suscríbete al canal de YouTube de la Voz de la Esperanza. Claro que sí. Bueno, Omar, cada semana saludamos a alguien especial. Agradecemos muchísimo a los que escriben sus comentarios y nos saludan asiduamente. Bueno, aunque no nos es posible, desearíamos contestar todos sus mensajes. Pero en esta ocasión enviamos nuestro sincero saludo al hermano Ronald Rodríguez, quien nos escribió desde Bolivia, diciendo: gracias a Dios por este gran momento donde nos conectamos virtualmente con la Voz de la Esperanza. No cuento con el material, folleto de este año. Con ustedes, queridos hermanos, puedo estudiar muy bien todos los temas. Vivo en Santa Cruz, Bolivia. Saludos y bendiciones. Tremendo, ¿no es cierto? Claro. Sabemos que en muchos lugares se hace difícil conseguir la copia del folleto de la lección de escuela sabática. Así es. Pero, hermano, ¿cuánto nos alegra saber que estos repasos de la lección les sean útiles? Amén. Dios les siga bendiciendo abundantemente. Claro que sí. Y sabes, Nesí, esto, aunque es un repaso de escuela sabática, este material está siendo de gran provecho para gente que no es de la iglesia adventista. O sea que compártelo. Bien, demos inicio al nuevo y flamante segundo trimestre del 2025. ¿Puedes creerlo? Ya estamos en el segundo trimestre. La temática general lleva por título Alusiones, imágenes, símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Pero, Omar, antes de continuar, elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias infinitas te damos, Señor, porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Utilízanos para aprender más de ti, de tu voluntad para nosotros. Amén. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Recorreremos este trimestre utilizando una perspectiva, por supuesto, histórica, como base para entender la profecía. Yo estoy emocionado en eso, claro, porque volvemos a esos temas candentes del tiempo del fin. Me encantan las profecías. Escudriñaremos cómo interpretar la profecía bíblica, concentrándonos en algunas de las alusiones históricas, imágenes y metáforas que revelan la verdad profética y los eventos finales. Así es. Feliz estoy. Seguro. Comenzaremos con el relato de la creación en Génesis, que bueno, es muy importante es la base para entender, no solo la profecía, sino también todo lo que sigue después del Génesis. Reflexionaremos en el sacrificio expiatorio de Jesús. Y también indagaremos puntos clave de la Torre de Babel, el servicio del santuario, los salmos e incluso, algunos matrimonios del Antiguo Testamento. Muy importante, porque todas estas figuras están relacionadas con la profecía. Seguro. En todos estos tópicos encontraremos imágenes, símbolos y metáforas que al estudiarlos en oración, con un espíritu humilde y sumiso, hermanos, hará que las profecías del fin de los tiempos, específicamente las de Apocalipsis, cobren vida. También el libro de Daniel. Amén. En las últimas décadas, muchos libros, artículos, videos y sitios web
dedicados a la profecía han hecho predicciones, incluyendo la fijación de fechas. Y eso, la voz de la esperanza, no estamos de acuerdo, porque la Biblia es clara y Cristo fue claro sobre eso. Nosotros debemos tomar con cautela, estudiar los marcadores con diligencia, pero no pongamos fechas. Así es. Bueno, sorpresa de sorpresas en todos los casos. Esas predicciones no se materializaron. Y en verdad, no solamente como la voz de la esperanza, sino como adventistas del séptimo día, adoptamos un enfoque diferente, un enfoque cristocéntrico, donde el centro de la profecía no está en una única ubicación geográfica, ni en los conflictos militares que allí se desarrollan. Nosotros vemos las profecías a través del lente de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Una lucha espiritual que culminará cuando el pueblo de Dios enfrente la crisis final, que se centra en la adoración al Creador, en oposición a la bestia y su imagen. El autor de la lección de este trimestre es el pastor Shawn Boonstra, orador y director del ministerio La Voz de la Profecía. Sus transmisiones y libros han sido una fuente de inspiración, y sus eventos evangelísticos se han presentado alrededor del mundo. Bien, Omar, tenemos entonces que comenzar, ¿no es cierto?, la lección número 1 para el 5 de abril 2025, la cual se titula Algunos principios para la profecía. Conocer a Dios es el intenso deseo de muchos, pero solo es sabio aquel en cuyo corazón está atesorado el sincero añoro de estudiar afanosamente las verdades bíblicas. Amén. Según Mateo capítulo 22, versículo 37, debemos servir a Dios con toda nuestra mente, pero el conocer a Dios va más allá de un mero entendimiento teórico. Es un conocimiento experimental y práctico, porque se manifiesta en nuestro andar por los caminos de Dios. Así es. El texto de esta semana se encuentra en Jeremías 9:24 y dice así: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Maravilloso versículo. Definitivamente, Dios desea que conozcamos bien los atributos divinos, hermanos. Así es. Dios se complace en manifestar esos atributos morales y en verlos reflejados en sus hijos e hijas. Ahora, tristemente, muchos cristianos a menudo no concuerdan con la mayoría de lo que está escrito en la Biblia y además no están de acuerdo en cuanto a las profecías. Esto convence a miles de personas de que la profecía bíblica, bueno, es una pérdida de tiempo. Creen así porque al fin de cuentas, si los cristianos pelean por cada jota y tilde de la profecía, ¿cuán válida podría ser? Desafortunadamente, muchos comienzan a pensar que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis y el libro de Daniel, son simplemente incomprensibles. En lugar de leerlos, los evitan. Y a veces reciben el respaldo de un pastor bien intencionado, con mucho carisma, que piensa que estudiar la profecía causa más problemas de lo que resuelve. Esta semana, hermano, hermana, examinaremos varios principios para leer el texto bíblico profético. Entonces, Omar, los primeros principios de lectura se centrarán más bien en el texto en sí. Claro. Leer con franqueza, leer con cuidado, meticulosamente, leer estéticamente, claro. Leer contextualmente, o sea, dentro del entorno bíblico, y leer intertextualmente a la luz de otros pasajes bíblicos. Y los siguientes principios de lectura se centrarán en nuestra respuesta al texto. ¿Para qué?
para garantizar que estemos oyendo, que estemos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Bien. Qué emoción. Examinemos entonces la lección del domingo 30 de marzo, titulada El que lee, entienda. El comentario para maestros cuenta que un profesor universitario, al comenzar sus clases bíblicas cada semestre, desafiaba a sus alumnos preguntando: ¿cuál es la herramienta más importante para entender la Biblia? Los estudiantes articulaban sus mejores respuestas: diccionarios bíblicos, oración, el Espíritu Santo, el hebreo y el griego, etc. El profesor los escuchaba y luego les informaba que había una herramienta que no habían mencionado, que era el recurso más importante: el tiempo, mis hermanos. Wow. El tiempo, sí, el tiempo. Muy sabio ese profesor, ¿no es cierto? Yeah. Definitivamente, la herramienta más importante para abordar las Sagradas Escrituras es la que menos solemos tener: el tiempo. Solo cuando estemos listos y dispuestos a invertir tiempo en la empresa de estudiar la Biblia, podremos considerar las siguientes preguntas: ¿cómo leer la Biblia? ¿Y cuáles son los principios que deben guiarnos en nuestra búsqueda, en nuestra comprensión de este maravilloso libro? Si entras a cualquier librería cristiana y escaneas los títulos sobre profecía bíblica, descubrirás una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones. Y puede ser tentador creer que nadie puede realmente entender los libros proféticos. Por ejemplo, hermanos, un autor dice que el anticristo es una metáfora, otro dice que el anticristo está en el futuro y otro afirma que el anticristo se refiere a alguien en los días del Imperio Romano pagano. Algunos dicen: interpretemos la Biblia como queramos. El autor de la lección menciona las palabras de un predicador: quizá la Biblia es como un viejo violín, puedes tocar cualquier melodía que quieras en ella. Sin embargo, hermanos, la Biblia no sugiere nada de eso, al contrario, nos invita a leer, a escudriñar, siempre suponiendo que Dios no habla en vano y que sí podemos conocer la verdad a través de su palabra. Leamos algunos versículos que revelan cómo Dios anhela que lo entendamos. En Mateo capítulo 24, versículo 15, es muy interesante y relevante. Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Se acercaban los acontecimientos predichos en menos de 40 años, mis hermanos. Jesús veía que era esencial que sus seguidores entendieran el mensaje del profeta Daniel. Asimismo, mientras se acercaban los acontecimientos del fin del mundo, nosotros debemos ser diligentes en nuestro intento de comprender los escritos proféticos. Otro versículo que revela cómo Dios anhela que lo entendamos es Apocalipsis 1:3 y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oh, la bendición que acompaña la lectura de la profecía pertenece a quienes la leen meticulosamente, anhelando comprender las verdades que allí se registran. Indudablemente vivimos en los últimos momentos del tiempo, terrenal. Y las profecías tienen una importancia capital para nosotros, principalmente las profecías de los libros bíblicos. ¿Sabes, Nesí? La pluma inspirada dice en Testimonios para los Ministros, página 112, lo siguiente: especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Gloria a Dios. Tremendo, Nesí. Porque mientras el libro de Daniel presenta a grandes rasgos los sucesos de los últimos días, el libro de Apocalipsis da vívidos detalles acerca de dichos sucesos. Leo del libro Joya de los Testimonios
tomo 3, página 279. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Pero ¿te has dado cuenta en nuestras visitas alrededor del mundo? Vemos los pastores ya con experiencia, los pastores principiantes, los jovencitos, los más adultos, los de edad media. Y es interesante que hemos visto, no todos, pero una gran mayoría, que el pastor joven, recién salido, no quiere tratar mucho con la profecía. Pero luego, a través de su ministerio, empieza a ver la importancia. No te preocupes, todos pasamos por eso. Seguro. Y siguiendo esta misma línea de pensamiento en forma contundente, el compendio Manuscritos Inéditos de Elena G. de White, tomo 1, página 66, dice: el interés sobre el libro de Daniel y sobre el Apocalipsis ha de seguir mientras dure el tiempo de gracia. Dios usó el autor de las profecías de Daniel y Apocalipsis como canal a través del cual comunicar luz para dirigir las mentes a la verdad. Oh, incontables dramaturgos consideran la Biblia como un libro más. Muchas universidades ofrecen cursos sobre la Biblia como literatura. Quizá quedarías sorprendido si asistieras innumerables presentaciones universitarias solo para descubrir que el profesor lee la Biblia de la misma manera que uno podría leer la mitología pagana. La idea que presentan es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero uno puede hacer de las historias lo que uno desee. Para ese tipo de profesor, la idea de que la Biblia fue inspirada por Dios es ridícula, y por eso, aunque lee la Biblia, no oye la voz de Dios hablando. Muchos de esos individuos llegan a conclusiones que claramente desentonan con el mensaje bíblico, sin entregarse a Dios y sin tener un corazón abierto para aprender la verdad. Los que leen la Biblia superficialmente terminan perdiendo su mensaje y malinterpretando el carácter amoroso y santo del Dios revelado en las páginas del libro sagrado. Así es. Y es fácil caer en ese tipo de error, hermanos. Concluyentemente, eso puede ocurrir con el que solo lee la Biblia sin utilizar las herramientas adecuadas y la actitud correcta, es cierto, bajo la divina guía del Espíritu Santo. Entonces, afirmamos que como lectores de las profecías, nuestra primera intención al escudriñar debe ir acompañada de una mente de búsqueda. Sobre todo, buscamos significado, ¿no es cierto? Claro. Y no cualquier significado, hermanos, sino el que fue intencionado por aquel que es la fuente que da sentido a nuestra vida. Sí. Tremendo, ¿no es cierto? Seguimos con la parte del lunes 31 de marzo titulada Dios es comprensible. Hace unos años fuimos a presentar unas palestras en la Universidad Adventista de Sagunto, España. Tuvimos un retraso de vuelo que nos forzó a pasar varias horas en el aeropuerto de París. Mientras esperábamos, me dio un dolor de cabeza y me dirigí a la farmacia para comprar un calmante. Hablé en español, luego en inglés, pero nadie me entendió. Y traté, pero no, bueno, tanteando, traté de explicarme con mi limitado francés. Lo único que sé decir es oui. Entonces no tuve suerte. Salí de la farmacia sin el medicamento que buscaba, con más dolor de cabeza. Es frustrante cuando uno tiene que comunicarse en un país extranjero donde uno no habla el idioma y te tratan como un sapo de otro pozo. Sí, es difícil. Y yo recuerdo esa ocasión, Omar. Lamentablemente yo tampoco hablo francés. No, pero no vos sabías trois sandwiches. No te pude ayudar en esa ocasión. Sucedía, hermanos, que sí sabíamos lo que necesitábamos decir, pero no teníamos el vocabulario adecuado para decirlo. Claro, ahí está. Ahora,
Para entender a Dios no es un problema de idioma. Surge una complicación diferente. En Isaías 55:9 Dios dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, el problema no es que Dios no tenga el vocabulario para comunicarse con nosotros. El problema es que nosotros no tenemos el vocabulario ni la capacidad intelectual para entender a Dios plenamente. Es cierto eso. La Biblia compara nuestro entendimiento con el de Dios. Salmos 139, versículos del 1 al 6 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Increíble la forma de comunicarse el salmista, ¿no es cierto? Sí. Indudablemente, todo es manifiesto y transparente ante Dios, hermanos. El conocimiento divino sobrepasa nuestra mente limitada. Y definitivamente, hermano, hermana, nunca llegaremos a entender completamente la mente de Dios porque, bueno, Él es infinito. Sin embargo, aunque nunca lo entenderemos todo, sí podemos entender lo que es necesario para nuestra salvación. En la Biblia, cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a sus oyentes, frecuentemente hacían referencia a profecías que se habían cumplido. ¿Por qué mencionaron las profecías? Podemos deducir que uno de los propósitos claves de la profecía es ilustrar el plan bueno de salvación. En verdad, las profecías bíblicas deben en última instancia llevarnos a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. Detengámonos un momento para entender esto, hermanos. Fue por medio de Jesús que fueron creadas todas las cosas. Así lo dice Colosenses 1:16. Y fue Jesús quien descendió a esta tierra para ofrecerse como sacrificio en la cruz por los pecados de cada ser humano, incluso el más miserable. Es así como Dios nos ama, hermanos. Después de haber hecho tanto por nosotros, Dios obviamente desea que todos, incluyendo los desdichados, los miserables, que todos sepamos lo que Él nos ofrece en Jesús. Y definitivamente la profecía puede lograr esa meta con precisión, yo diría, mejor que el reloj suizo. Ahora, cuando leemos, por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, vemos la importancia y la necesidad de abordar el estudio de la Biblia con una actitud de reverencia. Resaltan las expresiones claves como Sagrada Escritura, implicando la necesidad de un enfoque espiritual. También aparece la palabra inspiración, implicando que es obra del Espíritu Santo. Amén. No tu obra, sino del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras y sus profecías son para prepararnos para toda buena obra. Amén. Y solo las entenderemos si permitimos que ellas nos cambien y afecten nuestra vida en forma positiva. Claro, eso es sí, importantísimo. Claro. Y para ilustrar esto, consideremos la historia relatada en el comentario para maestros, Omar. Así. Resulta que un misionero europeo en África
se burló de su sirviente africano porque estaba leyendo la Biblia. Lo que él quería era ver la expresión del nativo, ¿no? Ay. Y le dijo, ¿por qué lees la Biblia? No es más que un montón de cuentos de hadas. El sirviente respondió, si no hubiera leído la Biblia, ya te hubiera comido, como antes acostumbraba a hacer con los extraños. Pero porque Cristo me cambió, ahora te respeto como alguien creado por Dios. Tush. Una cachetada espiritual, ¿eh? ¿No es cierto? Esa historia es asombrante, la he escuchado muchas veces. ¿Cómo ocurre un cambio tal en una persona, hermanos? ¿Cuál es el proceso real de ese cambio? Bueno, la lección nos pregunta lo siguiente. Aunque hay muchas cosas que no sabemos ni comprendemos, ¿por qué es crucial que nos enfoquemos en lo que sí sabemos en vez de obsesionarnos con lo que no sabemos? El libro A fin de conocerle, página 12 y 13 dice, no comprendemos ni la mitad de lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo. La pluma de un ángel no puede describir toda la gloria del plan revelado de la salvación. Pero el Espíritu de Dios descansará sobre el diligente escudriñador de la verdad, el que desee la verdad en su corazón, que anhele la obra de su poder en la vida y en el carácter, ciertamente la tendrá. Hermano, hermana, nuestra oración en verdad debiera ser, Señor, ilumina nuestro entendimiento de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Omar, Dios sí desea que lo comprendamos, claro, que comprendamos su palabra, porque la palabra de Dios no es monótona. No lo es. Reúne una riquísima y colorida variedad de profecías, testimonios, que son armoniosos y tienen distinguida belleza, ¿no es cierto? Y debido a su variedad de perspectivas, la Biblia definitivamente está en perfecta capacidad para enfrentar cada necesidad de conocimiento que nosotros tengamos. Así es. Bien, pasemos a la lección del martes 1 de abril titulada Daniel, cierra las palabras. Estas famosas palabras. El verbo entender es clave en el libro de Daniel. Aparece 15 veces, Nessie. Muy cierto. Pero notablemente Daniel recién empezó a entender su profecía después de reconocer que no la entendía en Daniel capítulo 8, versículo 27. La Biblia dice que la humanidad está en tinieblas. La tarea de entender el texto inspirado requiere diligencia y un esfuerzo minucioso de nuestra parte. El libro de Eclesiastés denominó ese esfuerzo un pesado trabajo que Dios ha puesto sobre nosotros. Eclesiastés 1:13, Nessie. Impresionante. Conocer a Dios, hermanos, debe ser nuestra meta máxima de sabiduría. Bien, veamos lo que Dios le dijo al profeta entonces. Leamos Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel, porque parte del libro ya ha sido comprendida y ha sido una bendición para los creyentes durante siglos. Amén. ¿Sabes? Esta instrucción se aplica a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días, como así lo afirma Deseado toda la gente, página 201. Significaba que hasta entonces no se podría proclamar algún mensaje basado en el cumplimiento de esas profecías. Conflicto de los siglos, página 405. El texto dice que la ciencia aumentaría. Podemos considerar esa cláusula como una consecuencia lógica a la cláusula que le precede, donde dice que los entendidos resplandecerán. O sea,
cuando el libro sellado fuese abierto en el tiempo del fin, aumentaría el conocimiento de las verdades contenidas en esas profecías. Remarcablemente, al final del siglo XVIII y comienzo del XIX, se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y eso ocurrió en varios lugares del mundo. Recuérdense, el final de la profecía de los 2300 días o años. Es interesante que la gente empezó a estudiar en lugares distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió la creencia de que la segunda venida de Cristo es inminente y tú y yo ya lo sabemos. Numerosos expositores en Inglaterra, como José Wolf en el Medio Oriente, Manuel Lacunza en Sudamérica, Guillermo Miller en Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes, basaron su estudio en las profecías de Daniel y declararon que la segunda venida estaba próxima. Ahora, la lección menciona que hay predicadores que utilizan Daniel 12:4 para predecir el surgimiento del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Algunos lo utilizan para describir los avances en transportes rápidos diseminados en las últimas décadas. Es interesante, Omar, que muchos de nuestros libros de la Iglesia Adventista han adoptado ese enfoque, ¿no es cierto? Aunque estas interpretaciones son razonables, hermanos, también podrían significar algo más. Notemos que la instrucción del ángel a Daniel comienza con el mandato: cierra las palabras y sella el libro. Algo duplo parece. El tema en cuestión es el libro de Daniel. Entonces, ¿será que ese creciente y repentino conocimiento al final de los tiempos sería sobre el libro de Daniel? Claro que sí, definitivamente. Hay una distinción entre Daniel y Apocalipsis. Sí lo hay. A Juan se le dijo que no sellara su libro. Apocalipsis 22:10. El Apocalipsis debía ser entendido desde el principio porque el tiempo estaba cerca. Amén. En contraste, el libro de Daniel se entendería con mayor claridad en algún momento en el futuro lejano relacionado con el libro de Apocalipsis. Claro que sí. En cuanto a esto, la sierva del Señor lo explica en Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Así es. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. Cuando se abrió el libro se proclamó: el tiempo no será más, Apocalipsis 10:6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Amén, amén, qué emoción. A través de la historia, estudiosos de renombre intentaron explicar el libro de Daniel. ¡Ay! Se fueron por la tangente. Algunos lograron marcados avances. Sin embargo, sí, hermanos, la comprensión de ese libro solo aumentó rápidamente después del fin de la profecía de los 1260 años, lo cual concluyó en el año 1798 cuando el mariscal Berthier entra en Roma y toma preso a Pío VI. Claro. En esa época, alrededor del mundo, múltiples expositores concluyeron que algo espectacular iba a suceder. Alrededor del año 1843 y empezaron a poner fechas y ahí las cosas se entenebrecieron. Bueno, el más notable de esos expositores bíblicos y estudiosos fue Guillermo Miller. Claro. Sus predicaciones lanzaron el gran movimiento adventista del siglo XIX, marcando el inicio de una cadena de eventos que darían origen a la iglesia remanente y a una clara comprensión
de los mensajes de los 3 ángeles apocalípticos. Entonces, el nacimiento del movimiento global adventista cumplió la predicción del profeta Daniel de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. El autor de la lección menciona lo siguiente: en contraste y sin juzgar la salvación de las personas, piensa en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la cristiandad. Algo tan básico como el séptimo día, sábado, es ignorado en favor del domingo, un día originado en el paganismo romano. O pensemos en lo que la Biblia enseña sobre la muerte, ya que la mayoría de los cristianos cree en la idea pagana de que existe un alma que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte y que pasa inmediatamente a otra esfera de existencia. Tremendo el comentario del autor de la lección. Hermano, hermana, como adventistas del séptimo día debemos estar agradecidos. ¿A quién? A Dios, por el conocimiento que tenemos de la verdad. El concepto bíblico de verdad está en nuestro corazón. Es el enfoque principal de nuestro mensaje y la misión de nuestra iglesia. Maravilloso Qué este tremendo. estudio. Estoy emocionado. Seguiremos con el estudio del miércoles 2 de abril titulada El estudio de la palabra. Ay, me acuerdo, sí, llego a una iglesia. Por favor, usted habla mucho de profecía. Ya, me asusta, me asusta. ¿Qué quieres? Que no te diga nada y que lleguen los eventos y tú te encuentres con la realidad. Amigo, más vale saberlo ahora mientras sobreabunda la gracia. Amén. Cuando escudriñamos cualquier profecía bíblica, la palabra de Dios debe ser nuestra base principal. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Como adventistas del séptimo día, le debemos mucho a Guillermo Miller por su estudio de la profecía bíblica. Claro. Aunque su comprensión de pasajes claves no fue perfecta como la de Daniel 8:14, su metodología fue muy importante porque allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente. Claro. Y algunos no quieren que digamos que somos el pueblo remanente. Bueno, tú tienes el derecho a elegir otro pueblo si no estás convencido que este es un pueblo que nació en la profecía. Amén. Ahora, Omar, ¿cómo abordamos nuestro estudio de la profecía bíblica? Estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Con 2 o 3 piezas es casi imposible discernir la imagen completa, ¿verdad? Quizá podemos ver, diría parte de un caballo y concluimos que estamos armando una imagen de caballos. Pero unas piezas más revelan, una vaca. Claro. Solo cuando ensamblamos cientos de piezas, podemos ver, una imagen de un paisaje que incluye una ciudad, una granja y también montañas a la distancia. Debemos considerar el cuadro completo, como Jesús lo hacía. Amén. Hermano, hermana, Jesús utilizaba todos los escritos de su tiempo, incluyendo los escritos de Moisés y todos los profetas. Una de las equivocaciones al estudiar la Biblia es tratarla como una colección suelta de refranes y proverbios. Hermanos, si tú eres un profesor de Biblia, amigo, en alguna universidad o en la iglesia o el otro, y empiezas a cuestionar todo porque no ves que somos suficientemente escolásticos, cuidado con eso. Porque nosotros que estamos allá en la delantera ganando almas para Cristo, nos cuesta un dolor en la cabeza para que un alma se decida y vienes tú con tu filosofía y las arrebatas y las llevas a un lugar ambiguo. Ya para. Si no te gusta cómo el pueblo de Dios explica, ve a otra parte a donde te sientas a gusto. Pero el pueblo de Dios tiene una guía de estudio en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Profecía. Algunos recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de una Biblia de Gedeón.
Al estudiar así, ven versículos sobre diversos temas y asumen que representan la suma total de las enseñanzas bíblicas. Lamentablemente, muchos adoptan el mismo enfoque con la profecía. Extraen un texto individual y lo comparan con acontecimientos actuales en vez de compararlo con el contexto bíblico. Eso explica los libros modernos sobre profecía, que a menudo deben actualizarse porque se equivocaron en sus predicciones. Por esta razón, es importante no solo seleccionar algunos textos específicos sobre un tema determinado, sino estudiar cuidadosamente todo lo que dice la Biblia sobre ese tema y considerar también el contexto de cada pasaje. Omar, es muy viable en realidad sacar un pasaje bíblico de su contexto, ¿no es cierto? Y hacer que ese texto diga lo que nosotros queramos. Yo no sé por qué muchos de los brillantes pensadores están yendo a una dirección con la profecía que es muy peligroso. Entonces, ¿cómo debemos estudiar la profecía? Veamos cómo lo hicieron nuestros pioneros y teólogos. A ver. Número 1, debemos leer con franqueza. Lee el texto como si no lo comprendes. Es una tentación común acercarnos a la profecía bíblica y creer que entendemos su mensaje, incluso antes de haber leído el texto. Le imponemos nuestro pensamiento eisegesis en el griego y no permitimos que el texto hable por sí mismo, exégesis. Esto ocurre cuando leemos la profecía bíblica usando nuestro propio razonamiento a la luz de los eventos que suceden en nuestro tiempo. Bueno, número 2, debemos leer atentamente. La profecía bíblica nos informa sobre el destino del mundo y las verdades vitales para nuestra salvación. Hermano, hermana, los profetas bíblicos escogieron cuidadosamente sus formas de expresión. ¿Para qué? Para transmitir la visión inspirada. Entonces debemos leer el texto lentamente, prestando atención. Debemos leerlo varias veces para asegurarnos de no perder ningún detalle. Es preferible reconocer que no comprendemos algo que contentarnos con una comprensión superficial o falsa del texto. La autora inspirada dice en su libro Educación, página 171, de esa manera hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente tan solo discierne un desierto. En tercer lugar, debemos leer estéticamente las formas literarias del texto. Su estructura, sus paralelismos ayudan a descifrar la profecía. Por ejemplo, la profecía sobre la imagen en Daniel 2 se aclara por su paralelo con la profecía sobre las 4 bestias en Daniel 7. También, Nesí, hay paralelismos entre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Claro. Por ejemplo, el día de la expiación y el día del juicio celestial en Daniel 7 y 8 corresponde a la proclamación terrenal de los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis capítulo 14. Muy Eso interesante. Es claro, ¿sí? Además, número 4, hermanos, debemos leer contextualmente. Notemos que en su contexto histórico, el encuentro militar entre el norte de Babilonia y el sur de Egipto en Carquemis fue utilizado por Daniel como modelo para su profecía de las guerras escatológicas entre el rey del norte y el rey del sur en Daniel 11. Y en su contexto literario, Daniel capítulo 7 fue escrito en arameo, la lengua franca de aquella época, mientras que Daniel 8 fue escrito en hebreo, la lengua de Israel, indicando que la profecía de Daniel 7 se centra en los reinos terrenales con un impacto universal, mientras que la profecía de Daniel 8
se centra en el pueblo de Dios con un impacto espiritual. Y en quinto lugar, debemos leer intertextualmente. Amén. El texto profético es su propio intérprete. Sí lo es, sí lo es. Necesitamos buscar el significado innato del texto. Este enfoque se basa en el principio fundamental que expuso Elena G. de White en su carta 27A de 1892. Empréndase la obra con la misma sencillez de la propia verdad. Un versículo interpreta otro versículo. Un pasaje es la clave para otros pasajes. Tremendo. Sí, ¿verdad? Manera de ver la Seguro interpretación. que sí, hermano, hermana. Oramos para que tu estudio de la Biblia traiga a tus labios la oración del salmista. Me gozo en el camino de tus testimonios, no me olvidaré de tus palabras. Estudia la Biblia diligentemente, día a día. Sopesa cada pensamiento y compara las Escrituras con las Escrituras. Bien, analicemos, Omar, entonces el estudio del jueves 3 de abril titulado ¿Figurado o literal? Ciertas preguntas son importantes en el estudio de la profecía bíblica. Por ejemplo, ¿será que la Biblia significa exactamente lo que dice? ¿Debemos tomarla al pie de la letra? ¿Debemos interpretarla literalmente o debemos entenderla figurativamente, o sea, simbólicamente, espiritualmente? ¿Cómo podemos determinar si el autor usó un lenguaje simbólico y cómo saber qué representa ese símbolo? ¿Sabes? Al estudiar la profecía debemos saber determinar si el lenguaje de la Biblia debe tomarse en sentido literal o figurado. Bueno, la manera crucial de lograrlo es ver cómo se ha usado esa figura o símbolo en toda la Biblia, en lugar de observar cómo se usa un símbolo en tiempos solo contemporáneos. Por ejemplo, hermanos, algunos ven el oso de Daniel 7 como una referencia a Rusia porque esa imagen se usa hoy a menudo como símbolo de Rusia, pero esta no es una manera segura ni sensata de interpretar el simbolismo profético. Permitamos que la Biblia sea su propio expositor o intérprete, que defina sus propios términos. Daniel 7:7 describe lo siguiente: He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esto lo vemos, y en Daniel 7:24 explica la interpretación, o sea, en el contexto inmediato. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Al leer estos versículos vemos que un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación. Por otro lado, encontramos más simbología en Apocalipsis 12:1 y Apocalipsis 21:2, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es una simbología importante cuando la comparamos con Efesios 5:31 y 32, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, en estos versículos, una mujer simboliza la iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. Si seguimos la sencilla regla de que se debe permitir que la Biblia defina sus propios términos,
la mayor parte del misterio que se esconde tras el simbolismo profético desaparece. Sin embargo, Nessie, aquí viene, nos queda por responder por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de ser directo y explícito. Por ejemplo, ¿por qué Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13? Bueno, podemos mencionar muchas razones por las que Dios eligió comunicarse simbólicamente en la profecía. En el caso de la iglesia del Nuevo Testamento, si el libro de Apocalipsis hubiera sido nombrado, hubiera nombrado a Roma como la perpetradora de tantos males, la persecución de la iglesia, que ya de por sí era cruel, intensa, podría haber sido peor. Cualesquiera sean las razones, podemos confiar en que Dios desea que entendamos lo que significan los símbolos bíblicos. Amén. La pluma inspirada nos dice lo siguiente en cuanto al Apocalipsis en Hechos de los Apóstoles, página 465. En figuras y símbolos se le presentaron a Juan asuntos de gran importancia que él debía registrar para que los hijos de Dios que vivían en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y conflictos que los esperaban. Interesante. Hermano, hermana, si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. ¿Qué profecías bíblicas te han ayudado a aumentar tu confianza en la Biblia y en el Dios que la inspiró? Para mí, la primera profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 15, pues apunta a mi Salvador, amén, Cristo Jesús. Para mí, las profecías de Daniel son cautivantes. Es cierto. Esta primera lección, la verdad, ha marcado una excelente introducción al segundo trimestre del 2025. Y recapitulemos entonces. Primero, para entender las profecías debemos escudriñar la Biblia en oración con una mente de búsqueda. Número 2, Dios desea que comprendamos su palabra. La Biblia está perfectamente capacitada para darnos el conocimiento necesario. En tercer lugar, el concepto bíblico de verdad está en nuestro corazón, en el enfoque principal de nuestro mensaje y la misión de nuestra iglesia. En cuarto lugar, debemos estudiar la Biblia diligentemente, sopesar cada pensamiento y comparar escritura con escritura. Así es. Y en quinto lugar, como estudiosos de la profecía debemos saber determinar si el lenguaje bíblico es literal o figurado. De esta manera, hermano, hermana, hemos dado comienzo a este nuevo trimestre. La semana que viene seguiremos estudiando otro tema fascinante. La próxima lección se titula El Génesis como fundamento. Acompáñanos nuevamente y estudiemos juntos. Claro que sí. Y no olvides sintonizar el sermón de este viernes. Lleva por título ¿Por qué limitas a Dios? Bueno, ahí vamos a ver por qué nosotros a veces desconfiamos, por qué limitamos su poder infinito. Tremendo, va a estar interesantísimo, no te lo pierdas. De nuestra parte, hermano, hermana, agradecemos que cada semana te unas por este medio. Gracias por tu apoyo a la voz de la esperanza. Oramos siempre por ti y te agradecemos sobremanera que ores por nosotros. Hermano, comunícales a otros de la obra que está haciendo la voz de la esperanza. Amén. Necesitamos que propagues y que puedas avisarles a otros que hay un lugar donde se predica la verdad y que hay muchos materiales que les puede ayudar. Amén, amén. De nuestra parte, entonces, a ti y a los tuyos te decimos que Dios te bendiga ricamente. Amén, amén.